Saludos y bienvenidos a un nuevo video del canal JP Workshops. El día de hoy, tal como les comenté a mis antiguos suscriptores y les comento así rápidamente a los nuevos, la idea es presentarles a ustedes por medio de estos pequeños videos un poco sobre las producciones en las que yo he trabajado con anterioridad, ya sea para proyectos de la universidad, videos hobby o cualquier otra cosa. A continuación les voy a presentar la lista de los videos más relevantes en los que yo he trabajado. Voy a hablarles ahora sobre San Andreas Nightmare. Básicamente San Andreas Nightmare narra la historia de un mundo post-apocalíptico arrasado por una crisis zombie, la cual cuenta dos historias desde dos perspectivas diferentes. La primera perspectiva de un superviviente, valga la redundancia, luchando por sobrevivir y salir ileso, y la segunda, la de combatir el problema, solucionarlo y ver por qué es que está sucediendo. Básicamente para la realización de esta serie utilicé principalmente el videojuego Grand Theft Auto San Andreas como motor principal de desarrollo, utilizando algunas modificaciones hechas por terceros, como también hechas por mi persona para efectos de grabación, edición y demás. Para esta serie tomé a modo de homenaje algunos elementos de otras franquicias, como por ejemplo Resident Evil, Halo, Mega Man y demás. De esta serie, que se realizó entre los años 2013 al 2016, aprovechando los booms del juego San Andreas Multiplayer, que es una modificación del mismo GTA San Andreas para jugarlo multiplayer en PC, y también de la producción estilo Loquendo, aprovechando también que habían algunos otros loquenderos, tanto americanos como europeos y demás. Esta serie cuenta con aproximadamente 10 capítulos por temporadas, las dos temporadas, y originalmente se pensó hacer una tercera temporada, pero al final descarté la idea porque en realidad, primero porque no tenía argumentos para hacerla, y segundo, el trabajo, la universidad ya me demandaba un poco más de tiempo y de compromiso, entonces tuve que dejar la idea por ahí. Recientemente me volvió a nacer la curiosidad de continuar esta saga, pero darle una precuela, explicar tal vez cómo sucedió la primera crisis zombie, cómo fue que se dio todo y demás. Pero al final de esta precuela solo he logrado grabar las escenas del tráiler y por el momento no hay planes ni nada por el estilo con respecto a esta serie. Para continuar esta lista voy a comenzar a hablarles ahora sobre algunos videos random. ¿Y por qué random? Porque simplemente no tienen una categoría así como de serie, miniserie, ni nada por el estilo. Fueron simples videos que yo agarré y realicé esporádicamente en algún momento determinado. A continuación voy a comentarles un poco más sobre estos videos random. Para comenzar con esta lista de videos random voy a mencionarles un par de videos que realicé sobre este jugador nacional llamado Cristian Lagos. Por aquello que no estén muy ubicados en el contexto, Cristian Lagos es un futbolista de aquí del medio local que básicamente la mayoría de su carrera la realizó en Santos de Guapiles, Club Sport Herediano, y actualmente milita en Jicaral en la segunda división. ¿Por qué Cristian Lagos? Preguntarán ustedes. Básicamente ha sido un jugador que ha sido, la redundancia, caracterizado por sus diferentes frases, no sacadas del contexto, pero sí típicas. Por ejemplo, que dijo que él quería ganar para seguir logrando logros con el equipo, que tenía ofertas en Guatemala del extranjero, que Dios lo tenga en su santa gloria cuando le estaba mandando un saludo de cumpleaños a otra persona y demás. Entonces, tenemos a Lagos, conocido también como Langol, CL9, Laíño, Super de Fútbol y demás. Entonces, gracias a todo ese morbo, a toda esa mofa, yo aproveché y realicé un par de videos. Y digo un par de videos porque el primero que realicé fue el opening de Supercampeones, utilizando a Cristian Lagos y a otros jugadores del medio internacional como Percy, Balotelli y demás. Y fue tanto el boom de este video que tuve que realizar el ending a petición del público también, y utilizando también jugadores del medio, jugadores extranjeros y demás. Y también realicé un video de Cristian Lagos que fue básicamente idea del Bar.cr, que lo que quería era hacer que Cristian Lagos fuera el que nos hiciera el penal de la clasificación de Costa Rica en el Mundial del 2014. Ese video, como mencioné, fue idea del Bar, yo simplemente lo realicé, se lo presenté y después él lo compartió a la página, dio créditos y de todo. Ahora voy a comentarles sobre el video que podría considerar el más exitoso de todos los que yo he realizado como editor de videos. Este video lo realicé a finales del año pasado, casualmente lo realicé después de la ronda final de la hexagonal de clasificación al Mundial de Rusia 2018. Para ese momento específico podía pasar cualquier cosa. Habían algunos países que podían clasificar directamente, otros que tenían oportunidades de ir al repechaje,
y otros que definitivamente se perdían le decían hasta luego a la copa. ¿Qué pasó? El partido Estados Unidos, Trinidad y Tobago terminó con derrota para Estados Unidos, que Estados Unidos necesitaba ganar sí o sí ese partido, y que al final con ese resultado y con otra combinación de resultados de partidos externos, básicamente dejó a Estados Unidos por fuera. Le permitió a Panamá clasificar directamente a su primer mundial y mandó a Honduras al repechaje. Entonces, para esa fecha yo estaba también un poco con la fiebre de los Caballeros del Zodiaco. Entonces yo lo que hice fue representar la escena de la batalla en la casa de Capricornio con Shiro y Shura, y representar la última jornada de la hexagonal final con esa escena donde Shiro se sacrifica, en teoría, utilizando la técnica del último dragón. En ese caso, se llamaba el dragón caribeño, y ese video tuvo aproximadamente 300.000 visitas. Para mí, en realidad significó mucho, porque era mi primera vez así haciendo un video tan completo, por lo menos tan visto, y al final estuvo en páginas de memes, en páginas de humor, páginas de deportes y demás. Para seguir y ya ir realizando con esta lista de videos random, voy a comentarles sobre un video que decidí no subir a las redes sociales. La única razón por la que decidí no subirlo no fue porque me quedara feo o porque me quedara mal, sino que el video fuente tenía una marca de agua más grande que el mismo video, y que al final yo pude haber dado créditos, pero aquí en Costa Rica son un poco complicados con eso, entonces mejor decidí al menos no compartirlo en redes sociales. En fin, este video se origina en la zona de Escaleta, con un señor que se llama el Vaquero Villalobos, que empieza a retar a cualquier man prácticamente que se quiera agarrar a golpes. Les dice engañados, que nadie le aguanta la pelea y bla bla bla. En Pérez Celedón, el señor Clavija, o al menos así se hace llamar, se sintió, no sé si aludido o ofendido o qué, pero él se grabó, se puso a hacer unos toques aquí de boxeo, de pelea, retando al Vaquero Villalobos, diciéndole que sí, aceptaba el reto, que fuera para buscarlo, para hacer golpes y demás. Al final yo dudo de la condición atlética de Clavija, porque hizo 2 o 3 toquecitos y quedó exhausto, en realidad. Pero en fin, aproveché que todo el mundo estaba con la fiebre de Dragon Ball Super y a Clavija le di poderes de Super Saiyajin Blue y incluso el famoso Ultra Instinto. Este video, como les mencioné, no lo subí a redes sociales, porque ya les comenté, ¿verdad? Pero también es bueno agregarlo por ahí. Aprovecho también este pequeño video para agradecerles a todos por los comentarios, las visitas, las reacciones que me dejaron en el último video que yo subí, que era el de Liga Deportiva Alajuelense versus Herediano. Para aquellos que no están muy enterados al respecto, que no son fanáticos del fútbol, simplemente no vieron el video, este partido, el último partido que se realizó, quedó 6-1 con una victoria aplastante de la Liga, a tal punto que fue tan humillante que el Club Sport Herediano terminó sin técnico. Entonces aprovecho también nuevamente, estaba volviendo a ver los Caballeros del Zodiaco, la escena donde Saga de Géminis pelea con el Caballero de Fénix y literalmente le da por debajo de la gente, porque lo agarra y le pega una golpiza terrible que básicamente podremos relacionarla con la misma golpiza que le dio la Liga al Club Sport Herediano. Nuevamente aprovecho y les agradezco por sus visitas, sus reacciones y por todos los comentarios positivos en ese video. Y con esto dejamos por acá el video del día de hoy. Les agradezco nuevamente la visita. No olviden estar al tanto de las novedades del canal, que ya vamos a empezar a trabajar un poco más en materia. Vamos a empezar a realizar los reviews de algunos productos tecnológicos que adquirí, y los invito a estar en sintonía también. De mi parte eso es todo. Yo soy José de JP Workshops. Me despido y hasta la próxima.